Archivos de la ONU, 1948. Hernán Santa Cruz, embajador de Chile. De ahora en adelante, todos los seres humanos sabrán que el patrimonio de sus derechos esenciales tiene significados específicos y definidos. Sabrán a ciencia cierta, sin equívoco posible, en qué consisten la dignidad y los derechos que tienen en igualdad desde su nacimiento. Hola, bienvenidos a Interregno, un podcast de la Fundación Chile 21 y del Instituto de Igualdad, destinado a discusiones sobre política global en tiempos sin orden. Me acompaña mi colega Cristian Fuentes, especialista en relaciones internacionales. Hola Cristian, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Y nuestro primer invitado es Heraldo Muñoz, un avesado diplomático, exministro de Relaciones Exteriores, representante de Chile en Naciones Unidas y también que tuvo el honor de presidir el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Heraldo, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Cristian, Sí, bueno, ¿cómo partimos? Gracias, Heraldo, por estar con nosotros. Yo recordaba, para hacerte la primera pregunta, a la embajadora Jane Kirkpatrick, que fue una importante asesora internacional del presidente Ronald Reagan, la cual decía que las Naciones Unidas no servían para nada. Hasta que la nombraron embajadora en Naciones Unidas, ahí obviamente cambió un poco su visión y dijo que sí servían, pero servía para crear opinión pública internacional. Entonces mi primera pregunta es, ¿para qué sirven realmente las Naciones Unidas? Bueno, la primera respuesta sería, si es que no sirviese, los 193 jefes de Estado y de Gobierno no harían todo lo posible por llegar a la inauguración de la Asamblea General cada septiembre para hablarle al mundo. De modo que en primer lugar es un foro absolutamente indispensable. En segundo lugar, cuando hay tragedias, cuando hay desastres, cuando hay hambrunas, cuando hay grandes catástrofes, Naciones Unidas siempre está en la primera línea. Cuando otros países no quieren estar en esos lugares donde ocurren estos acontecimientos, ahí está Naciones Unidas para entregar ayuda humanitaria, para tratar de juntar a partes en conflicto, para tratar de vigilar acuerdos de paz a través de operaciones de paz, o para movilizar recursos en función de los grandes problemas que enfrenta la humanidad. Entonces, cuando yo escucho esas opiniones de que Naciones Unidas no sirve y que los funcionarios de Naciones Unidas son muy bien pagados, son unos burócratas que no hacen nada, la respuesta que yo tengo es que hay que enterarse mucho más de lo que hace Naciones Unidas, porque yo he visto a esos supuestos burócratas en medio del barro, entregando ayuda humanitaria a gente que lo necesita urgentemente, o he visto cómo sus vidas se ponen en peligro y muchos de ellos fallecen cumpliendo tareas que le encomiendan los Estados miembros de Naciones Unidas. Sin ir más allá, mi amigo Sergio Vieira de Mello, un burócrata supuestamente brasileño de la organización, era el encargado de la oficina de Naciones Unidas en Irak, después de que Estados Unidos le pidió a Naciones Unidas que fuera básicamente a rescatar la incompetente ocupación de Irak después de la invasión. Naciones Unidas fue y hubo un ataque terrorista en contra de la sede de Naciones Unidas y Sergio murió conjuntamente con 22 otros funcionarios de Naciones Unidas. Entonces, cuando me hablan de Naciones Unidas en términos despectivos, mi respuesta es, ¿sabe? Usted tiene que enterarse mucho más, ¿eh? Además, Naciones Unidas otorga expertise, colaboración, cooperación con los Estados miembros, y eso muchas veces para muchos países es absolutamente fundamental, porque no tienen la expertise, no tienen los funcionarios que conozcan ciertas materias que Naciones Unidas sí tiene la competencia
para esa colaboración. Así que cuando se habla de la incompetencia de Naciones Unidas, yo creo que se está hablando de un problema en particular, el Consejo de Seguridad, y las tareas que tiene que desempeñar en materia de paz y seguridad. Y ahí el problema no es Naciones Unidas, son los Estados miembros. Porque si una organización no funciona es porque no hay voluntad de quienes los componen. Naciones Unidas no es una entelequia que puede funcionar indistintamente y separadamente de los países que la componen. Y en este caso, el derecho a veto que tienen 5 países miembros, muchas veces es lo que frena la capacidad de Naciones Unidas de actuar frente a una crisis de seguridad, una crisis, un quebrantamiento de la paz. Hay iniciativas, se pone una resolución sobre el tema para movilizar recursos y llega un Estado miembro que ve sus intereses afectados y veta esa resolución. Y ahí queda. Entonces, yo creo que hay que pensar mucho más en la voluntad que tengan los Estados miembros para ser funcionera esa parte tan fundamental de Naciones Unidas, porque lo que pretendían los Estados miembros que el año 45, después de la guerra, fundan Naciones Unidas y para que no haya nuevas guerras, para que se imponga la paz. Para eso se crea la Organización de Naciones Unidas. Pero en las otras tareas, Naciones Unidas es absolutamente indispensable. Como alguien dijo, bueno, si no existieran Naciones Unidas habría que crearlas. Exactamente. Bueno, ahí hay unas críticas que vienen de hace muchos años respecto a precisamente que Naciones Unidas dio cuenta del mundo después de la Segunda Guerra Mundial, pero dentro ya del siglo XXI parece ser que esta institución responde más bien a una lógica muy antigua y cuesta que asuma los desafíos nuevos, sobre todo con miembros con poder de veto en el Consejo de Seguridad. Es decir, si Estados Unidos, China, el Reino Unido, Francia, Rusia se oponen a alguna medida, está todo bloqueado. ¿Cuál puede ser entonces una salida? Puede ser una camisa de fuerza de la cual cuesta salir mucho. ¿Cómo Naciones Unidas puede salir de esa trampa de alguna manera para dar el paso a los problemas y a las soluciones del siglo XXI? Bueno, a ver, a mí me correspondió una tarea muy particular. Fui elegido como facilitador de la reforma del Consejo de Seguridad y de hecho fui reelegido por un segundo periodo. Me designó el presidente de la Asamblea General y luego, entonces, por una presentación que él hizo a la Asamblea General, fui reelegido para esa tarea. En los 2 años que desempeñé esa labor, mi objetivo fue básicamente reformar el Consejo de Seguridad, primero para hacerlo más representativo, porque no puede ser que la organización siga representando básicamente las fuerzas del año 1945, cuando estamos en el siglo XXI, ya bastante avanzados en el siglo XXI, y hay nuevas potencias, hay nuevas realidades de poder, y por lo tanto traté de que el Consejo de Seguridad tuviera una mayor representación con una fórmula de nuevos asientos permanentes, pero sin veto, sujetos a una conferencia de revisión en 20 años para ver si esos países que entraban con, comillas, asientos permanentes podían acceder al veto o no, pero no se les impedía de manera permanente. Estaba sujeto a una conferencia de revisión y ampliábamos la cantidad de miembros no permanentes por la vía de la reelección inmediata. La carta dice que un miembro no permanente del Consejo de Seguridad no se podrá reelegir inmediatamente. Yo levantaba esa objeción para que determinados países se pudieran reelegir permanentemente y eso entonces constituyese una presencia que se extendía en el tiempo. Esa propuesta fue aceptada por varios países, pero fue opuesta por otros y lamentablemente no avanzó, pese a que habían algunos países que les gustó mucho esa idea, pero no funcionó. Y mi otro propósito era ver qué se puede hacer con el veto. Entonces, la propuesta que yo puse sobre la mesa no era eliminarle el veto, porque algunos países me dijeron, tú tocas el veto, nos vamos de Naciones Unidas. Uno de los 5 me dijo eso, de los 5 miembros permanentes.
Y entonces lo que buscaba era, de alguna manera, condicionar el veto. Es decir, que fuese aplicado, por ejemplo, a ciertas materias y no a otras. Cuando fueran crímenes de guerra o de lesa humanidad, por ejemplo, no se podía aplicar el veto. Esa era la propuesta que yo traté de sondear. Esa propuesta, de hecho, fue tomada por Francia y Francia la hizo suya. Francia, hasta el día de hoy, lo que habla es que hay que modificar el veto para que se aplique solo a ciertas materias y no a otras. En algunos casos, la propuesta que exploramos era incluso más modesta, que los países pudieran, que hacen ejercicio del veto, que pudieran explicarle al Consejo de Seguridad cuáles eran las razones del veto. Y algunos países, incluso, por lo menos uno de ellos, se negaba incluso a eso, a esa cosa tan modesta, ¿no? Entonces, esos son los dos grandes problemas del Consejo de Seguridad. Es un gran representación, representación y luego veto. En tanto, los países no encuentran una fórmula adecuada en los términos más o menos de lo que yo acabo de mencionarles, difícilmente el Consejo va a funcionar de una manera más relevante. Creo que la otra cosa que es necesaria es tener un secretario o una secretaria general de Naciones Unidas que tenga un papel mucho más proactivo, que use lo que los norteamericanos llaman el bully pulpit, es decir, que use su voz, su presencia como una manera de movilizar voluntades, incluso de criticar a algunos países. Eso siempre tiene un costo político, evidentemente, pero la estatura del secretario general o de la secretaria general de Naciones Unidas, yo espero que sea secretaria general la próxima vuelta, yo creo que es fundamental. Quien utilizó muy bien ese papel fue Kofi Annan. Kofi Annan obtuvo cosas gracias a que en algunos momentos fue muy firme y golpeó la mesa para obtener cosas que de otra manera quizás no habría obtenido. Por cierto que eso le significó críticas de algunos de los países afectados, incluyendo Estados Unidos, pero consiguió movilizar voluntades y que la organización entonces fuera vista con mayor presencia internacional. Ciertamente cuando había una crisis, ahí estaba Naciones Unidas, ahí estaba Kofi Annan, por último diciendo cosas que algunos no se atrevían a decir. Bueno, tú lo mencionaste. Afortunadamente tenemos una gran candidata a secretaria general, podría poco profundizar su programa, que fue 2 veces presidenta de Chile, pero que lamentablemente ahora no tiene el apoyo del gobierno chileno y se ha mantenido su candidatura a través de México y de Brasil. Entonces, con todo lo importante que sería para Chile, nosotros sabemos también de que sería un gran aporte para la propia Naciones Unidas la candidatura de la expresidenta Bachelet. Tiene esos bemoles, digamos, esas discusiones incluso en su propio país. Pero, ¿cómo va la campaña? ¿Y cuál es una parte, digamos, o la parte más sustancial de su programa? Bueno, yo creo que la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas es una gran oportunidad. Es una gran oportunidad para América Latina y creo que para la propia organización. Ella es una mujer respetada internacionalmente que ha ocupado 2 cargos fundamentales en Naciones Unidas, como haber sido la primera directora de ONU Mujeres, de hecho casi la creadora de ONU Mujeres, y luego como alta comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas. Por lo tanto, tiene la experiencia, conoce la organización. En segundo lugar, tiene yo diría, la potestad política de haber sido 2 veces presidenta de Chile. Por lo tanto, hay un manejo político que tiene, no es simplemente una burócrata que compite, sino que tiene trayectoria política. Tercero, es una mujer cuando hay un movimiento bastante transversal para que por primera vez en la historia, 80 años de Naciones Unidas, una mujer ocupe
el cargo de secretario o secretaria general de Naciones Unidas. Y finalmente hay un cierto criterio de rotación geográfica, que es un criterio informal, no siempre respetado, pero existe, que favorecería ahora a América Latina y el Caribe, puesto que América Latina ha ocupado solamente una vez la Secretaría General con Pérez de Cuéllar hace 35 años, un poco más. Así que le correspondería a América Latina. Todo eso apunta a que la candidatura de Michelle Bachelet tiene altas posibilidades. En segundo lugar, ella se está movilizando y tiene nada menos que, como tú has dicho, Cristiana, el apoyo de Brasil y de México. Es lamentable lo que sucedió con el gobierno de Chile. Eso quedará en los anales tristes de la diplomacia chilena. No es un tema que ahora nos preocupe porque dimos vuelta a la página y estamos trabajando, quienes la apoyamos, un grupo de ex cancilleres y ex subsecretarios de Relaciones Exteriores que constituimos un grupo de asesores y lo que estamos haciendo es, bueno, buscar los apoyos, desplegar la candidatura. Ella en estos momentos, de hecho, está en una gira de América Latina, ya ha estado con el presidente Lula en Brasil, ha estado con la presidenta Sheinbaum en México, ha estado con el presidente Orsi en Uruguay, está ahora con el presidente Mulino de Panamá, y va a estar con otro presidente que no voy a mencionar por ahora porque ya se enterará la opinión pública. Y vamos a planificar el despliegue a los países miembros del Consejo de Seguridad, partiendo por los 5 miembros permanentes. Entonces, tendrá que ir a Estados Unidos, tendrá que ir a Rusia, tendrá que ir a China, tendrá que ir al Reino Unido y tendrá que ir a Francia. Y eso será en las próximas semanas, porque habiendo habido ya una presentación que ella hizo ante la Asamblea General junto a los otros candidatos y candidatas, son 5 en este momento, corresponde ahora, probablemente en la tercera semana de junio, presentaciones ante el Consejo de Seguridad, que probablemente van a estar mucho más focalizadas en temas de paz y seguridad, quizás la agenda ONU 80, mucho más focalizadas obviamente los temas del Consejo de Seguridad. Así que viene un despliegue muy importante y su programa es un programa, diría yo, en primer lugar de adhesión y respeto a los principios de la Carta de Naciones Unidas. Eso es lo principal. Hay que recuperar el multilateralismo en un momento en que el multilateralismo está bajo ataque por las políticas del presidente Donald Trump y de otros países que se han plegado. El propio presidente Donald Trump ha sido muy crítico de Naciones Unidas, ha creado una entidad que se llama Junta por la Paz, una cosa muy especial que se supone que tiene que ver con la supervisión del proceso de paz en Gaza, que todavía no lo veo, pero es para eso, pero se extiende a otras materias. Y los miembros de esa Junta por la Paz durarían 3 años, tienen que ser invitados por Donald Trump y los países que aspiren a ser miembros permanentes de esa Junta por la Paz tienen que pagar $1.000 millones que los controla el presidente Trump. Bueno, se supone que eso erosiona las bases de Naciones Unidas, pero por otro lado hay una contradicción, porque el presidente Trump va al Consejo de Seguridad y pide que su plan de paz para Gaza sea sancionado por el Consejo de Seguridad. Si no fuera importante, ¿por qué va al Consejo de Seguridad? Y es aprobado ese proyecto, y uno de los puntos de ese proyecto para Gaza le pide a Naciones Unidas encabezar el proceso de entrega de ayuda humanitaria a Gaza. Entonces aquí hay contradicciones respecto a que supuestamente no importa a Naciones Unidas, pero sí es necesario para algunas de las tareas, incluso se lo pide el propio Trump. Entonces está esa situación y bueno, tendremos que ver cómo se presenta en este caso la candidata ante el Consejo de Seguridad y ella propone también una reforma
administrativa profunda. O sea, Naciones Unidas tiene que adaptarse a los nuevos tiempos. Hay nuevas realidades. Y qué sé yo, hay que pensar en fusionar agencias, en reducir algunos altos cargos. Ella plantea que hay que mirar a Naciones Unidas desde 4 perspectivas, mirando hacia atrás de lo importante que hizo, mirar hacia adentro, en el sentido de la parte administrativa de Naciones Unidas, mirar hacia afuera, conectarse con la gente, que la opinión pública mundial, y mirar hacia adelante, que es mirar hacia el futuro, una propuesta de futuro. Así que tiene una propuesta, yo diría, muy diría centrada en los principios que son fundamentales para las Naciones Unidas, porque no vamos a abdicar del multilateralismo, pese a lo que piensan algunos, y eso ella lo tiene muy, muy claro, y ella está muy comprometida, y al mismo tiempo tiene que ser una organización más ágil, más eficiente para las tareas de paz y seguridad, de desarrollo, de derechos humanos. Así que básicamente esos son los principios y la plataforma que ella está tratando de impulsar. Heraldo, ahora respecto al proceso mismo de la elección, ¿cuáles son los pasos y en qué etapa estamos? ¿Y cuáles son las vallas que hay que pasar para finalmente tener un nuevo o una nueva secretaria general de las Naciones Unidas? Bueno, este es un proceso algo complejo. Parte en el Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad tiene que acordar un nombre por consenso y entregar ese nombre a la Asamblea General. La Asamblea General es la que en definitiva vota, o más bien adopta por aclamación el nombre de la persona que le propone el Consejo de Seguridad. Pero el proceso parte en el Consejo de Seguridad, y por eso que el eje de cualquier candidatura tiene que ver con lo que sucede en el Consejo de Seguridad. En los 15 miembros, los 5 miembros permanentes y los 10 miembros elegidos. Por cierto, los 5 miembros permanentes son fundamentales. ¿Por qué? Porque tienen poder de veto. El proceso, sin embargo, parte con votaciones informales. Es probable que esas votaciones informales partan finales de julio. Eso lo decide el propio Consejo de Seguridad. No hay una fecha determinada o predeterminada. Pero es posible que sea julio, puede ser incluso más adelante, pero yo creo que va a ser alrededor de fines de julio. Esas votaciones son informales y ahí los miembros no votan sí o no respecto a un determinado candidato, sino que votan para estimular o desestimular. Ese es el voto, encourage or discourage. Entonces, se vota para de alguna manera estimular que siga adelante la candidatura o desestimular que siga adelante. Y los votos de los 5 permanentes son de un determinado color, digamos rojo, y los 10 no permanentes de color azul. Por lo tanto, si después de estas votaciones, que son secretas, hay 1, 2 o 3 votos desestimular y 2 o 3 más de color azul, digamos, desestimular, quiere decir que hay miembros permanentes que están en contra y que hay miembros también no permanentes que están en contra, y esa candidatura entonces tiene pocas posibilidades de subsistir. Y en el proceso pasado, donde eran 13 candidatos, bueno, eso era una señal para que el candidato o la candidata se retirara del proceso, ¿no? Pero muchas veces puede haber un voto de desestimular que no necesariamente se traslade a un veto, porque el país en cuestión puede estar votando desestimular porque prefiere otro candidato, y cree que es mejor sacar del camino a este determinado candidato o candidata que puede ser fuerte para privilegiar al que piensa que tiene mejores posibilidades desde su perspectiva nacional. Entonces, el proceso es bien complejo. Además de eso, los 5 miembros permanentes se juntan entre ellos para tratar de llegar a un acuerdo. Generalmente eso no ocurre. Si no llegan a un acuerdo, entonces se producen estas votaciones, muchas veces cruzadas. Así que será un proceso de esa naturaleza, y finalmente entonces tiene que haber 9 votos
a favor y ningún veto. Si hay 9 votos a favor y ningún veto, entonces hay un acuerdo y ese nombre se lleva a la Asamblea General. Y ahí, claro, perdona, solamente para completar la idea, porque uno de los argumentos del gobierno para no apoyar la candidatura de Bachelet es que supuestamente habría un veto de alguno de los miembros del Consejo de Seguridad, particularmente de Estados Unidos. Eso es... ¿Qué tanto asidero tiene? Porque Estados Unidos no ha mostrado directamente, salvo algunos comentarios de miembros del Parlamento que tampoco tienen tanto peso, sobre la candidatura de Bachelet. O sea, es más un rumor, es un mito. ¿Cómo enfrenta esa suposición la candidatura de Bachelet? Bueno, no sabemos qué es lo que piensa Estados Unidos, ni sabemos lo que piensan los otros 4 miembros permanentes. El veto, al final de cuentas, porque se puede ejercer en último término, lo puede ejercer cualquiera de los 5. Entonces uno puede preguntarse, a ver, ¿qué pasa con el candidato de Argentina? El señor Grossi, que representa a Milei, a Argentina. ¿El Reino Unido votará a favor de un candidato argentino considerando el conflicto de las Malvinas? Uno podría hacerse esa pregunta, no lo sé. Pero es una decisión política que tendrá que tomar el Reino Unido, ¿no? Que puede estar sujeta a consideraciones políticas importantes. Y claro, y Estados Unidos puede vetar cualquiera de las candidaturas. Pero yo quiero decir un par de cosas al respecto. Primero, el presidente de Estados Unidos, como todos conocemos, es altamente difícil de predecir. Uno diría que quizás su némesis en América Latina y quizás a nivel mundial era el presidente Petro, porque se habían insultado mutuamente durante meses y meses. Y en un momento lo invita a la Casa Blanca, el presidente Petro le lleva unos regalos y terminan amigos, y ahora Petro casi no critica a Trump, digamos, y hay una relación aparentemente bastante positiva, digamos. Entonces ¿Cómo ha tratado a Lula, por ejemplo? Claro, se acaba de reunir con el presidente Lula, eso es importante para la candidatura de la presidenta Bachelet, porque si la relación entre Lula, que aparentemente fue muy positiva, la reunión reciente de alrededor de 3 horas en que estuvo en la Casa Blanca, si hay buena química personal, como aparentemente sucedió, y eso es muy importante para Trump, las relaciones personales, entonces probablemente las posibilidades de que el presidente Lula hable bien de la candidatura de Brasil, que la candidatura de la presidenta Bachelet, puede significar algo interesante respecto a lo que reaccione Trump. Pero más importante que eso es que durante el periodo en que Michelle Bachelet fue presidenta de Chile en su segunda administración, coincidimos 1 año y 2 meses con el primer gobierno de Trump. Y pese a las diferencias políticas entre Bachelet y Trump, la relación entre Chile y Estados Unidos fue positiva, fue respetuosa, fue constructiva. De hecho, a las pocas semanas de la inauguración de Trump, su secretario de Estado me invitó a Washington, cosa que a mí me sorprendió y por cierto tuvimos reuniones muy importantes. Luego, el vicepresidente de Trump, Mike Pence, vino a Chile, la presidenta Bachelet lo recibió en La Moneda, le dio un almuerzo para 100 personas, tuvimos reuniones bilaterales, una conferencia de prensa conjunta. En definitiva, la relación fue positiva, fue pragmática. Nunca hubo un roce entre los dos, pese a que ya en ese tiempo la política de Trump era muy clara. Se había retirado de la Organización Mundial de la Salud, se había retirado del Acuerdo de París sobre cambio climático. Entonces, muchas de las cosas que estamos viendo ahora de manera, claro, mucho mayor, un Trump 2.0, ya estaban ocurriendo en cierta medida, y pese a eso la relación fue positiva. Incluso se llegaron a encontrar en una APEC. Entonces es probable que eso sea un factor que se tome en cuenta al momento de las decisiones de Trump. Y por último,
claro, hay algunos parlamentarios que han dicho, bueno, es que ella la postura respecto a la igualdad de género o al derecho al aborto. Bueno, esas son posturas que la presidenta defiende como persona y como una mujer política, y lo ha hecho de manera consistente. Pero el secretario general no le impone esos criterios a los Estados miembros. Los Estados miembros son soberanos respecto a estas materias, ¿no? Y en eso, una última observación, porque hay algunos que hablan que Naciones Unidas es ineficiente, no funciona. Pero al mismo tiempo dicen Naciones Unidas impone, ¿no? Y La Agenda 2030. claro, exacto. Entonces, o una cosa o la otra. O es ineficiente y no funciona, o es tan importante que una suerte de gobierno global que lo maneja todo. No, las dos cosas no pueden ser. Y por cierto, los estados son soberanos para implementar las políticas que deseen. Lo que hace Naciones Unidas es crear estándares y reunir consensos. Pero en muchas materias no son cuestiones que sean obligatorias, que signifiquen que los países tienen que asumir esas decisiones. Hay otras decisiones, las del Consejo de Seguridad, sí que son mandatorias, pero hay muchas otras que son guías de las mejores prácticas. Por lo tanto, un secretario general no le va a imponer a ningún país sus opiniones, sus criterios. Y eso hay que tenerlo presente. Sí, en 1945 las Naciones Unidas nacieron como un pacto mundial que incluso fue capaz de sobrevivir a la Guerra Fría, que estimuló, qué sé yo, acompañó, ayudó al proceso de descolonización, digamos, una serie de procesos mundiales que fueron súper complejos, pero ahí estaba Naciones Unidas participó en eso y, como decía antes, lo impulsó, lo ayudó, etc. Hay algunos que dicen que ahora es necesario hacer otro o renovar ese pacto mundial que dio origen a las Naciones Unidas. Eso es algo que va mucho más allá de cambiar agencias, de recortar la burocracia, etcétera, etcétera. Ahí hay una cosa bien de fondo, digamos, política. Entonces, también tiene que ver con esto que preguntábamos al principio de para qué sirven las Naciones Unidas, y tú decías, y yo estoy absolutamente de acuerdo con eso, si no existiera Naciones Unidas habría que hacerla igual, digamos, habría que ser otra. Pero el pacto de reafirmación y renovación de Naciones Unidas para poder enfrentarse al mundo que estamos viviendo, al mundo del siglo XXI. Entonces, eso va mucho más allá, es mucho más profundo. No, efectivamente, con Kofi Annan, yo era embajador de Chile en Naciones Unidas, hicimos un intento en esa dirección y hubo algunos cambios bien significativos. Se crearon nuevas organizaciones, otras instituciones de Naciones Unidas fueron modificadas. Por ejemplo, el Comité de Derechos Humanos se cambió por un Consejo de Derechos Humanos y se crearon nuevos instrumentos, como por ejemplo los informes voluntarios anuales, donde los países van a presentar lo que han hecho en materia de derechos humanos y el resto de los países pueden criticar a ese país, darle recomendaciones, pero nadie escapa del escrutinio, para que no se diga, digamos, que muchos países decían, no, aquí lo que hay se individualiza a determinados países y no se toca a otros. No, todos tienen que pasar por este informe anual de la situación de derechos humanos, pero hay todavía falencias. Pero se creó un comité de consolidación de la paz, porque se dejaba de lado, una vez que ya había una operación de paz, de repente se dejaba de lado lo que pasaba en esos países, y este grupo, este comité de consolidación de la paz, se dedicaba a ver que no resurgieran
las fracturas que dieron origen a guerras civiles o a conflictos en esos países. Yo fui presidente de ese comité que fue nuevo, que se creó, y creamos un fondo para esos propósitos. Empezamos a ayudar a los países con proyectos concretos para que ex soldados que habían estado en guerra pudieran tener empleo, pudieran tener posibilidades educacionales, etcétera. Bueno, hay una cantidad de cosas que se pueden hacer, pero efectivamente yo creo que estamos en un momento donde es necesario pensar en algo mayor, no solo el proyecto 180, que es más bien administrativo, de cómo funcionar mejor, esa es una parte significativa, pero hay una parte política que creo que hay que abordar, que tiene que ver, entre otras cosas, con la reforma del propio Consejo de Seguridad. Así que es un momento bien importante. Yo creo que los Estados miembros tienen que hacerse la pregunta: ¿a quién queremos para liderar Naciones Unidas? La Secretaría General. Porque si es un burócrata, con todo el respeto a los burócratas, bueno, quizás van a marcar el paso respecto a Naciones Unidas, y lo que vamos a tener es una continua declinación del poder y la presencia de Naciones Unidas. Y yo creo que es el momento de tener a alguien que tenga envergadura política, que tenga credibilidad, que tenga influencia, que conozca presidentes y que los lleve entonces a decir: mire, ¿sabe? Ustedes tienen que recomponer Naciones Unidas, tienen que renovar su compromiso con la organización, porque necesitamos una organización como Naciones Unidas en tiempos como estos. Y si es que eso significa tener roce con algunos países, habrá que tenerlos. Esas son las circunstancias. Ahora, si eso significa no poder seguir adelante, serán los costos de una competencia. Pero creo que hay que ir con una plataforma como la que tiene Michelle Bachelet, que es una plataforma consistente, coherente, con los principios de la Carta, con el respeto al derecho internacional, con respeto a la solución pacífica de las controversias, con respeto a los tratados, con respeto a cuestiones fundamentales como los derechos civilizatorios que están enmarcados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en tantos otros tratados, o sea, y en función de un desarrollo sustentable, ¿no? Cuando hay la amenaza del cambio climático, que cada vez es mayor. Entonces, yo creo que estamos en una coyuntura bien fundamental respecto al futuro de Naciones Unidas. Bueno, tenemos un gran desafío por delante. Naciones Unidas es una organización que parece ser que tiene problemas similares a lo que tiene la política en general, esos problemas de legitimidad frente al ciudadano. No es raro pensar que los partidos políticos, los políticos en general, no son bien vistos por los ciudadanos y también se preguntan por las Naciones Unidas. Entonces, parece ser que este gran organismo no es ajeno a los problemas de la política en general. En ese sentido, ¿cómo podría enfrentar esa crisis de legitimidad general que tiene la política, pero desde esta política global? Bueno, yo creo que tiene que ver con el funcionamiento de Naciones Unidas y cómo eso conecta con los individuos. Por eso es que Bachelet dice: tenemos que también mirar no solo hacia adentro de Naciones Unidas, sino que hacia afuera, de conectar con el ciudadano común en cada uno de los países. A ver, qué es lo que hace Naciones Unidas por mí. Y muchas veces eso no se ve tan claro, pero hay políticas públicas en muchos países que han sido el resultado de Naciones Unidas. Lo que hace la Organización Mundial de la Salud, que es parte de Naciones Unidas, en términos de alertar sobre epidemias, de movilizar recursos para vacunar, para ir en ayuda de determinados países, en contra de epidemias, para frenarlas. Sin Naciones Unidas, el ciudadano común no estaría protegido como está protegido con cosas que son más o menos invisibles, pero que son en Naciones Unidas las que las impulsan. Para la pandemia del COVID se vio clarísimo el rol de la importancia. O que investiga y que descubre determinadas cosas que ayudan a la gente en concreto,
o cuando sucede un desastre natural. ¿Cuántas veces nos ha venido Naciones Unidas a Chile después que hemos tenido un desastre natural a ayudar, concretamente, con recursos, con expertise, con gente que viene y que ayuda en concreto? Las misiones de paz. O las misiones de paz que van y se instalan en determinados países para frenar las guerras fratricidas. Entonces, yo creo que Naciones Unidas es muy reconocido. En muchos lados están estos vehículos, digamos, blancos que dicen Naciones Unidas y que son de alguna manera una protección para la ciudadana o el ciudadano en esos países, ¿no? Entonces, que es una suerte de garantía. Así que yo creo que hay una conexión, yo creo que la gente percibe eso, pero está siempre la crítica más bien al Consejo de Seguridad, que es lo que muchos dicen, sí, pero mira, estalló una guerra, ¿y qué es lo que hizo Naciones Unidas? No hizo nada. No es que no haya hecho nada. Seguramente lo primero que hizo fue convocar, porque yo lo vi tantas veces, a una reunión de emergencia un día domingo, un día sábado en la noche, como a mí me tocó pasar muchas veces, para abordar una determinada situación. Y teníamos después la frustración de que se elaboraba una resolución para actuar y venía un país y decía, ¿sabe? No. Un país, uno de los 5 miembros permanentes que ponía un veto y no podíamos implementar las acciones que se pensaban. Y nos quedaba solo entonces la posibilidad que el secretario general dijera algo. Por último, como una suerte de expresión moral de lo que era necesario hacer. Pero muchas veces Naciones Unidas funcionó, incluso llegó a movilizar recursos de fuerza en algunos países. Recordemos, porque como Estados Unidos ha sido tan crítico, después del 11 de septiembre del 2001, el ataque a las torres, el ataque al Pentágono y esa tragedia que vivió Estados Unidos, bueno, hubo una resolución favorable del Consejo de Seguridad respecto a Afganistán. Y también hubo una resolución anterior cuando Irak invade Kuwait. Hay una resolución de Naciones Unidas movilizando una fuerza conjunta para frenar por la vía militar a Irak. Entonces, han habido situaciones donde se ha actuado, pero han sido más bien un número limitado en vez de todo el arco donde Naciones Unidas podría haber actuado en un determinado momento y frente a algunas tragedias de guerra. Así que allí hay todavía una tarea pendiente. Bueno, yo creo que ya estamos terminando el programa y como siempre se dice, pero es cierto, nos faltó tiempo, podríamos seguir conversando, qué sé yo, y yo espero que podamos hacer otro programa sobre estos temas o temas parecidos, porque están en la agenda internacional y a la gente le interesa. Aquí lo que pretendemos hacer es que gente que quiera información pueda tenerla, pero con un poquito más de profundidad. Entonces, si hemos logrado eso, nos sentimos, digamos, contentos y obviamente te damos las gracias, Heraldo, por haber estado con nosotros y por haber contestado nuestras preguntas. Muchísimas gracias. Bueno, este momento que está viviendo el mundo de interregno, entre que lo viejo no acaba de morir y lo nuevo todavía no nace. Sí. Bueno, tiene diferentes aristas y por supuesto Naciones Unidas es una de esas aristas centrales. Muchas gracias, Heraldo. Ahora, la continuación de esa frase dice, y en ese claroscuro surgen los monstruos. Entonces, los monstruos ahí los que tenemos que tener cuidado. Así es. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.